Bueno, para todos de nuevo, feliz sábado. Ya Valentina nos ha dado la bienvenida a todos, pero qué bonito estar aquí de nuevo. El segundo o tercer sábado de enero, este es el segundo sábado de enero. Segundo sábado del 2024, pregunta obligatoria, ¿cómo van esas metas de año nuevo? ¿Bien? Metas típicas, ya están más juiciosos con la comida, ya salieron a hacer ejercicio, el culto personal. Estamos en una semana que ha sido muy linda, no sé si ustedes lo están experimentando, pero a nivel de nuestra iglesia, a nivel mundial, se está celebrando los 10 días de oración. Y es una experiencia de la iglesia a nivel mundial, o sea que estamos orando con nuestros hermanos en los países africanos, del cono sur del continente, con nuestros hermanos en todos los países del mundo, y los temas han sido espectaculares. Así que si no han comenzado, los animamos a que se animen, todavía no estamos muy tarde, y es para mí una maravillosa forma de comenzar el año 2024. Nos alegra verlos después de que hayan pasado tiempo con sus familias, qué bueno volver a estar aquí, personalmente los extrañamos mucho, fueron 2 sábados que no estuvimos, pero volver a nuestra iglesia siempre es un motivo de alegría. Vamos a pedir la dirección de Dios para el tema que estudiaremos esta mañana. Les pedí que me hiciera aquí abajito porque es más como un estudio bíblico. Ustedes saben que yo no soy pastor, así que como en mi profesión, y creo que todos en esta iglesia tenemos una obra laica que hacer, me gusta más como hacer un estudio bíblico y para eso lo necesito más cerquita para poder interactuar con ustedes y aprender algo de la palabra de Dios esta mañana, que nos lleve sobre todo a eso, a que nuestras metas del 2024 lo incluyan en todo y que, como decía un versículo que leímos esta mañana que nos gustó mucho en la lección de la escuela sabática, en el nombre de Cristo Jesús este año podamos hacer proezas. Creo que esa es la meta de esta iglesia y de cada uno de nosotros a nivel personal. Así que inclinemos el rostro y oremos juntos para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has traído a este espacio y a este lugar. Ahora abriremos tu palabra, leeremos, Señor, lo que has dejado ahí para nosotros y te pedimos que esa palabra que viene de ti para nosotros entre en nuestros corazones, transforme nuestras vidas y nos acerque más a ti. Todo eso te lo agradecemos en tu santo y divino nombre, Cristo Jesús. Amén. El tema del día de hoy que estudiaremos tiene el nombre de la última iglesia. ¿Cuáles son, y ustedes saben mucho de esto también, algunas de las características de esa última iglesia? ¿Qué creen ustedes que vamos a encontrar cuando empecemos a tratar de investigar esas características de la última iglesia? Yo creo personalmente que será una iglesia que verá maravillas del poder de Dios. Yo creo que si el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, vio milagros como abrirse el Mar Rojo o una nube de fuego, esa última iglesia tiene que ver el poder de Dios desplegado también en gran poder. También sabemos que será una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de esa última iglesia? Que terminará la obra de pregonar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Qué más? Otra característica que hayan escuchado de esa última iglesia, que será una iglesia que pasará por tribulación, pero como pasará por tribulación también una iglesia que tendrá ¿qué? Una gran redención. Va a ser la iglesia que vea por segunda vez a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y no sé si en realidad han gastado el tiempo tratando de imaginarse ese momento, pero creo yo que es una iglesia enormemente bendecida y una iglesia muy afortunada porque todas las iglesias antes de la última generación han tenido el mismo anhelo. ¿Cuál anhelo? Ver a Jesús volver en las nubes de los cielos. O sea que es una iglesia, sin duda alguna, especial. Y hoy vamos a tratar de investigar un poquito más de esa iglesia, leer sobre ella, tratar de ver qué nos dice la palabra de Dios con el propósito de prepararnos para nosotros también ser parte de esa iglesia. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Yo sé que Julián por acá me dejó un puntero, así que vamos a ver si nos funciona el día de hoy. Y quiero que pensemos en esta frase que aparece en la pantalla. Dice, la iglesia comenzó su obra con personas dispuestas a entregarlo todo por Jesús. ¿Eso es cierto o es falso? Verdadero. Y nos encontramos que hay iglesias ahí. Pensemos, por ejemplo, en la iglesia apostólica. Pensemos, por ejemplo, en Nicodemo. Pensemos, por ejemplo, en los apóstoles, que dejaron todo lo que tenían en su tiempo, todos sus beneficios personales, todos sus anhelos de riqueza o de una bonita vida de pronto en términos mundanos que nosotros podamos conocer, por seguir a Jesús. Y quiero que piensen también en esta frase que nosotros vamos a analizar a continuación, que dice,
la iglesia terminará, así como comenzó su obra, también ¿con qué? Con personas dispuestas a entregarlo absolutamente todo por Jesús. El 50% de su vida se la entregaron a Jesús. ¿Suficiente? No. Bueno, el 70%, es que el 70% es más, es casi todo. ¿Suficiente? El 90% de mi vida se la he entregado a Jesús. ¿Es esa una de las características de la última iglesia? Bueno, vamos a negociar. 99% de mi vida para Jesús y el 1% para mí. ¿Eso es parte de la característica de entregarle la vida a Jesús? No. Con Jesús no hay reservas, es el 100%. Entonces, como dijimos, que la iglesia comenzó con un grupo de personas dispuestas a entregarlo todo y terminará igualmente con un grupo de personas dispuestas a entregarlo absolutamente todo por Jesús, pues vamos a tratar de ver cómo era la iglesia antes para saber cómo debe ser en este momento y ser nosotros parte de ese privilegiado grupo que ve a Jesús volver en las nubes de los cielos. Dice nuestra siguiente diapositiva, y vamos a recordar, este es nuestro texto bíblico de hoy, características de esas primeras iglesias. Justo después de que Jesús regresa al cielo, y yo lo voy a poner en ejemplo. Nosotros tuvimos estas semanas que pasaron a mi familia en casa, estuvieron mis papás, estuvo mi hermano, estuvo mi cuñada y mi sobrina es una bebé de 10 meses que todo el día se ríe, y todo el día quiere jugar, y todo el día se siente su presencia alrededor de nosotros. Y cuando ellos se fueron el día miércoles y volvimos del aeropuerto y llegamos a la casa, ¿cómo se siente uno? Como que esta casa, ¿por qué está tan callada? Ya no está toda la bulla, no está toda la gente alrededor, no está la familia, no está la sobrina haciendo desastres, pero nosotros felices viendo esos desastres que hacía la sobrina, ya estábamos solos otra vez. Los discípulos habían acabado de pasar 3 años caminando al lado de Jesús. 3 años escuchando su voz, 3 años viéndole hacer milagros donde quiera que iba, 3 años viendo a Jesús interactuando con él. Y si ustedes creen que es lindo pasar tiempo con cualquier persona en la tierra, imagínense lo que debía haber sido pasar un día con Jesús. Y Jesús vuelve al cielo después de haber cumplido su obra redentora y después de haber muerto por nosotros. Yo me imagino, y esta es la parte que la Biblia nos permite de pronto, como dice un amigo, hacer un poco de Biblia ficción. No lo dice la Biblia, pero yo lo puedo inferir por la naturaleza humana, que los discípulos se sentían solos. Y obviamente se sentían solos porque estaban acostumbrados a estar con Jesús. No sé si ustedes han estado en una despedida o cuando se va un ser querido. Ya Jesús no estaba ahí y ahora tenían que empezar a interactuar con él de otra manera y una manera diferente, que era por medio de la oración y del Espíritu Santo. Y esa iglesia comenzó a encontrar a ese Jesús en la oración y en el Espíritu Santo y se conforma la primera iglesia. Y el libro de Hechos describe esa iglesia de manera magistral cuando nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía tener nada suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia que había sacrificado su prosperidad temporal para entregarlo absolutamente todo por Jesús. Vamos empezando a hilar, vamos empezando a hacer conclusiones desde el principio del tema. Y sigue diciendo, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Características de las primeras iglesias entonces que deben parecerse a la última iglesia. Una iglesia que se hacía cargo de los demás, siguiendo el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Si esta es una característica de la iglesia y de la iglesia que tiene que parecerse a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, pues deberíamos encontrarnos en otra historia o en otro momento del tiempo. Otra iglesia que también utilizaremos el día de hoy como ejemplo será, por supuesto, la iglesia valdense. ¿Se acuerdan de los valdenses? ¿Cuáles eran las características de los valdenses? Entregaron todo por Jesús, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué más? Sacrificaron su prosperidad temporal. ¿Por qué?
por el reino de los cielos. Y vamos a leer un poquito más porque estamos, como dije al principio, haciendo un estudio. Estamos estudiando la palabra de Dios juntos. Y dice lo siguiente sobre la iglesia valdense. Era pura, era sencilla y era ferviente. Características de la iglesia del tiempo del fin. Recuerden el nombre del tema de hoy, la última iglesia. ¿Cómo debería ser entonces la última iglesia? Pura, sencilla y ferviente. Y continúa diciendo, fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de la verdad más que las casas, más que las tierras, más que los amigos y parientes y más que la vida misma. Entonces yo voy a repetir esa frase en torno a lo que estamos estudiando hoy. La última iglesia, la iglesia que tendrá el enorme privilegio de ver a Jesús volver en las nubes de los cielos, apreciará más los principios de la verdad que las casas, que las tierras, que los amigos y parientes y más que la vida misma. Y sigue diciendo, trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Continúa diciendo el texto. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Dice, aprovechando cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas y los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaba parte de la educación que recibían los niños como único legado. Características entonces que nos encontramos allí. ¿Se parece un poco a la iglesia que describe la palabra de Dios, que será la iglesia del tiempo del fin? Caracterizado en dos principios fundamentales que el mismo Jesús dijo mientras estaba en la tierra. ¿Cuáles eran? Amarás al Señor tu Dios, amaban a Dios, estaban dispuestos a sacrificarlo todo por Él y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, al igual que la iglesia valdense, al igual que la iglesia apostólica, tenía una característica, que entre ellos no había necesidades ni hambre. ¿Por qué? Porque todos se amaban al punto de darlo todo para que todos estuvieran bien. ¿Les gustaría o nos gustaría ser parte de una iglesia así? Esa es la iglesia que tiene características como las que verán a volver al Hijo de Dios. Sigue diciendo la tercera y última iglesia que vamos a utilizar como comparativo el día de hoy. Ya hemos hecho un barrido histórico, pasamos por la iglesia apostólica, hablamos de la iglesia de los valdenses, que es una iglesia perseguida, y ahora vamos a hablar de una iglesia que ustedes también conocen, que fue la iglesia de los pioneros. La iglesia de los pioneros en Estados Unidos, cuando empieza a darse este mensaje, también tiene unas características, y lo que más interesante me parece es que son muy parecidas a las dos iglesias que hemos mencionado antes. Dice el texto bíblico, tales fueron los resultados benditos experimentados por los que aceptaron el mensaje del advenimiento. Provenían de diferentes denominaciones y sus barreras confesionales cayeron al suelo. Los credos opuestos se hicieron añicos. La esperanza antibíblica de un milenio temporal fue abandonada. Las ideas erróneas sobre el segundo advenimiento fueron enmendadas. El orgullo y la conformidad con el mundo fueron extirpados y los agravios fueron reparados. Los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaba por encima de todo. Si esta doctrina lo hizo para los pocos que la recibieron, hubiese hecho lo mismo para todos si todos la hubieran aceptado. ¿Cuál es la característica de esta iglesia pionera? Que si ustedes leen Conflicto de los Siglos y otros libros relacionados cuentan de esos enormes reavivamientos, donde pueblos enteros entregaban su vida a Cristo después de escuchar de su palabra y de su amor. ¿Cuál era la característica central? Había demasiado amor en la iglesia. No habían disputas, no habían encuentros, todo el mundo estaba en la misma onda, todos estaban entregados y dedicados al reino de Dios. ¿Nos gustaría ser parte de una iglesia así? Creemos que cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿va a venir a recoger una iglesia con características parecidas a esa? Tenemos la responsabilidad nosotros, por lo tanto, entonces, de conformar nuestra vida y que nuestra vida sea más parecida a la que aparece allí. A la misma experiencia que tuvo la iglesia de los cristianos primitivos, a la misma experiencia que tuvieron los valdenses y otras comunidades que decidieron seguir el nombre de Jesús, y a la misma experiencia que los pioneros experimentaron en su tiempo.
Por eso hoy vamos a pasar rápidamente y muy rápidamente por 6 diferentes pasos que caracterizan y caracterizarán a la iglesia que reciba a Jesús en las nubes de los cielos. Y yo me he obligado a preguntar, ¿cuántos queremos ser realmente parte de esa iglesia? ¿Cuántos no nos soñamos con ser parte de ese grupo de personas que tenga el privilegio de ver a Jesús volver por segunda vez? Con mi esposa algún día, y de hecho ahorita estábamos conversando de eso, estábamos en Argentina, ella estudió en la Universidad Adventista del Plata, y cerca de la Universidad Adventista del Plata hay un lugar donde uno se va a caminar. No sé si alguien más aquí conozca la Universidad Adventista del Plata. Y ese lugar donde uno va caminando tiene una placa grande por un lugar que llaman Puente Negro, y en la placa grande decía como, en este lugar se fundó la primera iglesia adventista en Latinoamérica, y tenía unos nombres de unas personas abajo. Y uno decía, wow, estas personas que vinieron desde Europa en algún momento a empezar una obra misionera aquí, lejos de sus familias, lejos de todo lo que ellos conocían, lejos de su prosperidad y comodidad temporal, solamente para venir a hablarle a estas comunidades de Jesús, hubiera dado lo que fuera por ver a Jesús volver en las nubes de los cielos. Pero ahora están descansando y ahora la promesa nos corresponde a nosotros. ¿Vamos a dejar que sea otra generación la que tenga ese privilegio? ¿O vamos realmente a trabajar para ser nosotros los que podamos ver a Jesús volver en las nubes de los cielos por segunda vez? Yo creo que esto para nosotros es una invitación demasiado importante y que no podemos pasar por alto. Pero todas las iglesias que hemos mencionado, y vamos a hablar un poquito de eso, tienen unas características que las hacen iguales. Y esas características son las que estudiaremos esta mañana. Y las estudiaremos a nivel de las iglesias, pero también a nivel de sus vidas. Piensen a nivel personal. Siempre el inicio de año es el momento perfecto para analizarnos, para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué hay que replantear, cómo podemos empezar mejor un año 2024. Así que este es el momento perfecto para que pensemos en qué momento de nuestras vidas estamos respecto a esta última iglesia que recibirá a Jesús en las nubes de los cielos. La primera característica de la última iglesia es que esta iglesia debe tener un encuentro con Jesús. ¿Han tenido ustedes un encuentro con Jesús? Un encuentro colectivo significa que nos vamos a encontrar todos al mismo tiempo con Jesús. Probablemente y eventualmente así será, pero esto comienza por un encuentro personal con Jesús. ¿Qué significa un encuentro personal con Jesús? Para leer eso vamos a ver un par de textos bíblicos. El primero es el que encontramos en Mateo 4:18, y me gusta muchísimo este ejemplo porque dice, Jesús iba caminando por la orilla del lago Galilea, estaba en reclutamiento de discípulos, se estaba contratando en ese momento, así que él estaba paseando por ahí, y cuando vio a dos hermanos, uno era Simón y otro era Pedro y el otro Andrés, y eran pescadores y estaban echando la red al agua, y se encontraron con Jesús. Ellos estaban en su trabajo de todos los días pescando, y se encontraron con Jesús. ¿Y qué estabas haciendo tú cuando te encontraste con Jesús? ¿En qué actividad estabas en el momento en el que te encontraste con Jesús? Sigue diciendo el versículo. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y es específica la Biblia al decir, y al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y terminaron de recoger la pesca y fueron y la vendieron y hicieron unos ahorritos y después se fueron con Jesús. ¿Eso dice la Biblia? No. Y terminaron de organizar su negocio y se lo vendieron al mejor postor. No, al momento, porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, te das cuenta de que nada más importa más que seguir a Jesús. Yo vuelvo a preguntarles, y es una pregunta para mí también, y es una pregunta de reflexión esta mañana. ¿Cuándo tuviste tu encuentro con Jesús? Y si en tu corazón la respuesta es no, está bien, porque mientras haya vida hay gracia, y en este momento hay gracia, y todavía estamos a tiempo de tener un encuentro con Jesús. Pero es que yo he ido a la iglesia toda mi vida, yo tengo 37 años, y todos mis 37 años he venido a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Significa que he tenido un encuentro con Jesús? No. Significa que he venido a la iglesia, y que bueno, porque entre las muchas actividades que podría estar haciendo, he estado viniendo a la iglesia, pero ¿he tenido un encuentro con Jesús? Primera reflexión importante para el 2024, año nuevo, metas nuevas, espiritualidad renovada. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Otro ejemplo lo encontramos ahí mismo en Hechos 9, del 3 al 6, que dice, mas yendo por el camino, y este lo conocemos todos muy bien, que es el ejemplo de Pablo,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, estaba Pablo teniendo su encuentro con Jesús. ¿Y qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se parece a la historia anterior? Un cambio de vida, lo que se conoce como un tipping point. Yo iba por esta dirección, me pasó algo y ahora voy en dirección completamente opuesta. ¿Y qué es ese algo que le pasó a estos personajes bíblicos? Que se encontraron con Jesús. Sigue diciendo el texto bíblico, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo dijo, perfecto, me devuelvo entonces otra vez a Jerusalén, recojo mis maletas, le aviso a mi familia, hago mis arreglos personales, organizo mis negocios y me voy a donde Jesús me mandó, ¿cierto? No, el texto bíblico dice que él, ¿qué hizo? Lo que Jesús le dijo que hiciera. Y punto. Obediencia. Un encuentro con Jesús se refleja en la obediencia. La tercera pregunta obligatoria entonces es, ¿cuándo fue tu encuentro con Jesús? La Iglesia Apostólica tuvo un encuentro con Jesús cuando vivió con Él y después por medio del derramamiento del Espíritu Santo decidió seguirlo a donde fuera que Él los llamara. La Iglesia primitiva o la Iglesia de los valdenses también tuvo un encuentro con Jesús. La Iglesia pionera tuvo un encuentro con Jesús. Se veían derramamientos del Espíritu Santo. La Iglesia de Durham ha tenido un encuentro con Jesús. Y gloria a Dios si así es. Pero si no, que este sea el año de tener ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús tiene que empezar en cada uno de nuestros hogares. Y la condición obligatoria, una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es? Porque esta la saben ustedes bien. Si tú te encuentras con Jesús, ¿qué pasa en tu vida? Obligatoriamente, un reavivamiento y una reforma. La iglesia del tiempo del fin también cumplió con esta característica y lo vamos a ver. Acuérdense que tenemos 3 ejemplos. Vamos a hablar de nuevo de la iglesia apostólica. ¿Qué pasó? Y este fue nuestro versículo también del día de hoy. Era una iglesia que después de haberse encontrado con Jesús, que después de haber tenido esta primera comunión con Él, que después de haber escuchado su voz diciéndoles qué querían que hicieran, se entregan a Jesús y su vida no vuelve a ser la misma. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo en favor en todo el pueblo, el Señor añadía cada día a quienes habían de ser salvos. En la iglesia apostólica nos dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El día que nos encontramos con Jesús y aceptamos su llamado, viene un reavivamiento y una reforma. Y ya vamos haciendo un hilo. La iglesia del tiempo del fin debe pasar por estos momentos para ver a Jesús volver en las nubes de los cielos. De hecho, la Biblia y el espíritu de profecía nos habla muchísimo más sobre el reavivamiento y la reforma. Nos dice lo siguiente, a través de toda la historia, reavivamiento y reforma solamente para la iglesia del tiempo del fin. No, desde el principio del mundo, cada vez que Jesús se comunicaba con su pueblo, dice, el Espíritu de Dios ha actuado poderosamente en el reavivamiento. Y hago un paréntesis, ¿solamente vienen reavivamientos de parte de Dios? De eso predicamos un día aquí en esta iglesia. Ojo con eso, tenemos que conocer lo que dice nuestra Biblia. ¿Qué dice más adelante? Cuando Israel se alejaba del plan y de los propósitos de Dios, el Señor usó al joven rey Josías. ¿Se acuerdan cuando conversamos de eso? Para conducir la nación de regreso a Él. Y entonces un poderoso reavivamiento surgió de eso. En la dedicación del templo, Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El anhelo del corazón de Dios era que Israel satisfaciera las condiciones del reavivamiento, experimentara el poder del reavivamiento y lo revelara a la luz de su amor al mundo entero.
La iglesia del tiempo del fin tiene que reavivarse y reformarse, ¿sí? Y eso, para ponerlo en otros términos fáciles de entender, nadie tiene un encuentro con Jesús y sigue siendo la misma persona. Un encuentro con Jesús tiene que cambiar tu vida. Una vez hemos pasado por los dos primeros pasos, que es un encuentro con Jesús y un reavivamiento de una reforma, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Siguiente paso sería una lluvia del Espíritu Santo. ¿Pasó con la Iglesia Apostólica? Sí, nos acordamos precisamente de ese episodio. ¿Pasó con la Iglesia Valdense? Por supuesto que sí. ¿Pasó con la Iglesia de los pioneros? Claro que sí. Y de hecho nos habla Hechos 2, del 2 al 4 de esta experiencia en la iglesia. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento que recio soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto mismo que estamos estudiando acá está esbozado en Apocalipsis. Apocalipsis habla de una iglesia que una vez que se arrepiente y tiene un reavivamiento y una reforma, sale a predicar llena del Espíritu Santo. Y una vez sale a predicar, ¿qué pasa según Apocalipsis? ¿Qué pasa cuando la iglesia se reforma y sale a predicar? Ya lo vamos a ver más adelante. Yo sé que ustedes saben y ya lo vamos a estudiar juntos. Otros ejemplos de reavivamiento y de lluvia del Espíritu Santo en la Biblia. Hechos 9:17. ¿Se acuerdan de este episodio? Fueron entonces Ananías y entró en la casa y puso las manos sobre Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Todos los pasos que estamos viendo aquí han ocurrido en la iglesia e individualmente en la vida de las personas. Y Pablo es un excelente ejemplo de eso. Un encuentro con Jesús. Después del encuentro con Jesús, ¿qué le pasó a Pablo? Dejó de hacer lo que estaba haciendo, que estaba mal, para entregarse a Jesús y vivir una vida renovada, reafirmada en Cristo Jesús. Y una vez empieza a hacer eso, entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Pues que el Espíritu Santo se derramaría sobre él. Vamos a utilizar el ejemplo de Pablo como historia. Si sabemos el futuro de la historia de Pablo, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso después de recibir el Espíritu Santo? Predicar. Y ya vamos para allá, porque ese es el efecto que tiene en nosotros el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, esa historia no se puede quedar en ti, tienes que contársela al mundo entero. Dice también este siguiente ejemplo que nos encontramos en Hechos 2:17. ¿Se debe derramar el Espíritu Santo en el tiempo del fin? Lo dice clarísimo la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Hay un aviso de tormenta en el reporte del clima? Hay un aviso de una tormenta celestial, de un derramamiento, de una lluvia espiritual y del Espíritu Santo como nunca se había visto. Y eso para mí es algo emocionante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Como vasijas, prepararnos para que cuando caiga esa tormenta estemos vacíos de toda mundanalidad, para que esa vasija se pueda llenar completa ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Pero es emocionante, porque cuando leemos la historia de Pablo, la vida de Pablo de ahí en adelante es una vida emocionante. La vida de la iglesia de los valdenses fue una vida sin duda alguna emocionante. La vida de la iglesia apostólica, que en su tiempo alcanzó a predicar el mensaje en todo el mundo conocido, era absolutamente emocionante. Si ustedes creen que trabajar para el mundo y tener proyectos y hacer cosas grandes en el mundo es interesante, trabajemos para Dios. Trabajar para Dios es absolutamente apasionante. Y esta es la experiencia que ellos tuvieron y la experiencia que Dios nos está invitando a tener. Si el pueblo de Dios es lleno del Espíritu Santo y estamos siguiendo la vida de Pablo, estamos siguiendo la línea de la iglesia apostólica, estamos siguiendo la línea de la iglesia valdense y estamos siguiendo Apocalipsis cuando nos describe la iglesia del tiempo del fin, una vez esa iglesia sea llena del Espíritu Santo, entonces vendrá junto a ella un fuerte pregón. ¿Queremos ser parte de ese fuerte pregón que todavía debe darse? Un mundo que necesita desesperadamente escuchar del amor de Jesús. Vamos a verlo en la vida de los apóstoles. Miren lo que dice la Biblia.
En medio del fuerte pregón después del derramamiento del Espíritu Santo, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para que todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamará, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día solamente como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un sermón, 3,000 bautizados. ¿Cuánto le ha costado a la iglesia de Durham y a la iglesia adventista en general y a las demás denominaciones, porque no estoy hablando únicamente de nuestra iglesia, llenar una silla más en la iglesia? Pedro, ¿cuántas iglesias llenó con un solo sermón? ¿Fue Pedro el que llenó las iglesias? No, fue el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo predica, no hay nada que se pueda hacer. Cuando ustedes leen sobre la historia de la iglesia de los pioneros, más o menos en 1800 y algo, en New England se cuenta de algunos pastores que llegaban a los pueblos y empezaban a predicar y se convertían miles de personas el mismo día. Y más interesante todavía, dicen los testimonios que están allí en el registro histórico, que todos los bares del pueblo se cerraban, clausurados, se quedaban sin trabajo. Que todos los lugares de prostitución, clausurados, cerrados el mismo día. Porque cuando el Espíritu Santo predica, no solamente hay reavivamiento, sino que también hay reforma. Yo voy y me encuentro con Jesús. Vamos a recapitular porque esto es importante. Primer paso, me encuentro con Jesús. Hay un encuentro, pilas, porque esto es importante. Si me encuentro con Jesús, de ahí en adelante no pasa nada. Y si no hemos visto de pronto frutos en nuestra vida es porque todavía tenemos que ir a encontrarnos con Jesús. Podríamos hacer énfasis y todo el sermón simplemente sobre el encuentro con Jesús, porque el factor desencadenante de todas las bendiciones que vamos a ver de ahí en adelante es el encuentro con Jesús. Me encuentro con Jesús, ¿qué pasa? Reavivamiento y reforma como condición obligatoria. ¿Qué pasaba después? Un fuerte pregón. ¿Qué pasa después? Antes del pregón, lluvia del Espíritu Santo. Después, un fuerte pregón. Y después del fuerte pregón, ya vamos para allá. Pero se pone mejor, así que ya lo vamos a ver. Dice, para hablar de un par de ejemplos más de este fuerte pregón, y ustedes también los conocen porque son ejemplos bíblicos conocidos. Julián se fue y esto dejó de funcionar, así que Adriana es nuestra asistente técnica en este momento. En la siguiente diapositiva ustedes podrán ver, ya la vamos a ver juntos, otros versículos, por ejemplo en Hechos 13, del 4 al 5, dice, ellos entonces, una iglesia que ya había recibido el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y de allá a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Una iglesia que iba guiada directamente, yo creo que con direcciones, GPS, punto de llegada, personas que te iban a recibir a predicar el evangelio. Mateo 24:14 dice, para la última iglesia, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la iglesia tiene necesidad de un fuerte pregón. Yo lo veo urgente, porque es que sin fuerte pregón no hay fin. Si no predicamos el evangelio a todo pueblo, nación, tribu y lengua, no hay fin. ¿Y cuántos de nosotros estamos deseosos y ansiosos del fin? Nada más vean noticias. ¿Qué pasó en Ecuador esta semana? Hay revueltas sociales, hay muertos, hay gente sufriendo. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Qué está pasando en todas partes? ¿Ustedes creen que este mundo es un lugar muy divertido para quedarnos aquí mucho tiempo más? Se necesita un fuerte pregón, porque con el fuerte pregón que vendrá, el fin. ¿Y qué es el fin? Ya vamos a llegar allá porque la iglesia, la última iglesia debe pasar por ese tiempo. Apocalipsis nos dice que, y voy a resumir, y creo que en repetir esto lo que estamos haciendo es consolidar ese conocimiento. Apocalipsis nos dice que cuando una iglesia tenga un encuentro real y verdadero con Jesús, esa iglesia se va a reavivar y se va a reformar.
Nos dice también que cuando esa iglesia se reavive y se reforme, esa iglesia recibirá el Espíritu Santo. Nos dice que esa iglesia, al recibir el Espíritu Santo, esa iglesia va a dar un fuerte pregón. Y nos dice que una vez que esa iglesia salga al mundo a dar un fuerte pregón, se va a dar también, como en los valdenses, como en la iglesia apostólica y como en la iglesia de los pioneros, que también son nuestros modelos de estudio, una fuerte oposición. Pero bueno, es muy difícil si yo enfrento una fuerte oposición si no he tenido el encuentro con Jesús. Ahí sí, dificilísimo, Dios nos salve a todos nosotros. Pero la iglesia, después de haber pasado por este proceso, a mí me parece hermosísimo, porque muchas veces estamos preocupados por ese momento de la fuerte oposición, pero Dios no nos lleva a enfrentar una fuerte oposición ¿hasta cuándo? Hasta que ya no hizo todo un trabajo previo con nosotros, nos ha ido preparando, nos está guiando, nos está dando de su espíritu, nos está reformando, y ahí sí, cuando tú ya estás en ese nivel, cuando ya se está predicando, cuando ya eres el cristiano maduro que Dios está preparando para su última hora, ahí habrá una fuerte oposición. Es diferente, es como ir a la guerra con Jesús o sin Jesús. Es como decía David cuando estudiábamos los salmos de esta mañana: Dios, si tú no vas con nosotros, estamos mal, nos van a hacer trizas. Pero si tú vas con nosotros, en tu nombre, Dios, haremos proezas. Los valdenses los perseguían. ¿Y qué hacían los valdenses? A mí los valdenses me encantan. Lean de ellos en el Espíritu de Profecía. Enviaban a sus hijos a las mejores universidades de su tiempo a predicar y parecían agentes encubiertos porque iban con la Biblia guardada en la ropa por pedacitos para poder entregársela a alguien. Enfrentaban oposición, pero en su oposición estaban más preocupados. ¿Por qué? Por predicar y contarle a los demás de Cristo Jesús. Cuando tú te preocupas demasiado por los demás, estás despreocupado por ti. Y esa es la esencia del cristianismo. Cuando tú estás demasiado preocupado porque una persona más conozca a Jesús, te despreocupas de ti. Si llega la oposición, Dios se encargará de mí, pero yo me encargaré de la misión de Dios. ¿Es importante tener un encuentro con Jesús? Es lo más importante de la vida. No hay nada más importante que eso. Y cuando llegue la prueba, que llegue. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Esa es la esencia de lo que nosotros estamos predicando. Ese es el mensaje de Apocalipsis, que a veces nos parece supremamente complejo, pero la Biblia nos lo da a entender. Ese es el mensaje que vemos en la vida de Pablo, es el mensaje que vimos en la iglesia de los apóstoles. A la iglesia apostólica, por decretos después de los romanos, los colgaban, los empalaban, los asesinaban por nombre del evangelio, pero el Espíritu de Profecía y la Biblia nos aclara que ninguno de ellos tenía miedo, porque ya habían tenido un encuentro con Jesús. Y el cristiano sabe y entiende que hay vida, gloria a Dios, pero si no hay, gloria a Dios. Porque lo máximo que el ser humano nos puede quitar es ¿qué? La vida, pero tengan miedo del que puede quitar la vida y el espíritu, y ese solamente es Cristo Jesús. Si estamos con Cristo, aunque lo perdamos todo, aún lo tenemos todo. Y ese es el mensaje de Apocalipsis, una fuerte oposición. Y vamos a verlo también, por supuesto, con evidencia bíblica. La primera la vamos a encontrar, y como está chiquito, mejor, porque así van a tener que ir a su Biblia y lo van a tener que leer allí y le van a poder poner una marquita, subrayarlo, lo que quieran. Lo encontramos en el libro de Hechos, que dice, Hechos 4, del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron ellos sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿De quién estamos hablando ahí? De Pablo y de Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Habían recorrido el camino espiritual, estaban en el fuerte pregón, salieron a dar el fuerte pregón, pero como estamos en el contexto de un conflicto espiritual entre el bien y el mal, pues entonces se enfrentaron a oposición. Y si ustedes siguen leyendo la historia de Pablo y Silas se fueron para la cárcel y se pusieron a cantar. Y los ángeles los liberaron de la cárcel. Así que ya vamos a ver muchísimo más que se podría hablar de eso. Hechos 5, del 17 al 20 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo la noche las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo las palabras de la vida. Hay una fuerte oposición, pero hay un Dios peleando por ese pueblo que Él ha preparado para ese momento. Dice Hechos 7, del 5 al 7:59 como otra evidencia.
y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y así hay más ejemplos bíblicos que podríamos encontrar, donde vamos a ver muchas evidencias de cómo el pueblo de Dios, cuando se levanta a dar un fuerte pregón, puede enfrentar oposición, pero en medio de esa oposición siempre está Cristo Jesús al lado de su pueblo. La promesa en los Salmos, que es el libro que estamos estudiando en la escuela sabática, que dice: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo nunca he leído que ese versículo diga: y porque estás conmigo jamás pasarás por valle de sombra y de muerte. Es específico, porque estás en el valle de la sombra y de la muerte, porque estás afrontando tribulación, porque estás enfrentando persecución, allí estoy yo contigo. Sigue diciendo el texto y vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Primera de Pedro 4, 7 al 23, 7 al 13, tiene algo que para mí puede ser un muy bonito versículo para que comencemos este año. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ustedes lo creen? Gloria a Dios, ojalá que sí, porque lo que sigue después es maravilloso, es el reino de los cielos con Cristo Jesús. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Consejo para el 2024. Dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Sigue diciendo: hospedados los unos a los otros sin murmuración, cada uno según lo que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y termina diciendo Pedro en esta carta a los cristianos, y también carta dirigida a nosotros: amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y nos da una pizca de lo que viene después de una gran oposición. ¿Qué viene después de una gran oposición? ¿Qué viene? ¿Alguna idea? ¿Cerquita? Ya vamos para allá y lo vamos a ver juntos. Un último aspecto respecto a esta gran oposición que quiero que analicemos juntos, y lo vamos a leer en el capítulo 2 del conflicto de los siglos, que me parece importante, y creo que aquí hay una conclusión importante para nosotros. Dice el espíritu de profecía: otro asunto que hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En Timoteo 3:12, y después dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no estamos pasando entonces por una gran persecución? Dice: el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles, y yo diría también en el día de los valdenses, y también en el día de la iglesia de los pioneros. Dice: si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución reavivará también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Pregunto: ¿nos parecemos a veces demasiado al mundo? Y eso es una invitación, no a que nos persigan. No es nunca el propósito de nosotros ni promover ni hacer nada para que nadie nos persiga. Pero si por amor a Cristo Jesús hay que levantar el nombre de Cristo Jesús y eso genera oposición, como diría Pablo, alégrense, porque Cristo está cerca. Ahora, lo maravilloso de la historia, y hay una frase que siempre reencauchamos del ministerio que tenemos digital, es: el final de esta historia es victoria. Apréndanse en esa frase. El final de esta historia es victoria. ¿La historia termina en una gran tribulación?
No, ¿en qué termina? Debe terminar en una gran redención. Y este es el anhelo que tenían todas las iglesias de las que hemos hablado el día de hoy. Quiero leer con ustedes un versículo que para mí es el capítulo de la Biblia más impactante que hay. Conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una nueva. Pregunto, ¿Pablo no hubiera dado todo en su vida por haber vivido en el tiempo en el que Jesús hubiera vuelto en las nubes de los cielos? Los apóstoles no hubieran dado todo lo que tenían, todas sus riquezas, toda su vida por haber visto a Jesús en las nubes de los cielos. Los pioneros que pusieron esa piedra en Argentina no hubieran hecho exactamente lo mismo. La iglesia valdense perseguida en las montañas de Suiza no hubiera dado absolutamente todo lo que tenía por ser ese pueblo especial que tenía la oportunidad de ver a Jesús en las nubes de los cielos. Y ahora nosotros que vivimos en este tiempo y que tenemos una posibilidad real de ser esa generación de que vea a Jesús volver en las nubes de los cielos, ¿no deberíamos estar más involucrados aún? ¿Más emocionados aún? ¿Más metidos en esta historia y más contentos de poder ser ese pueblo? Porque no olvidemos del lugar que estamos hablando, y con esto quiero que vayamos terminando ya nuestras últimas diapositivas. Dice lo siguiente: hablando de ese lugar, de esa gran redención, y quiero que lo lean conmigo ahí en la diapositiva, dice: vi la hermosura y la gloria extraordinaria de Jesús. Eso está en el espíritu de profecía. Su rostro era más brillante que el sol del mediodía. Su manto era más blanco que el blanco. ¿Cómo podría describir las glorias de los cielos y los amantes ángeles cantando y tocando sus decacordios? No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración, y arrobada por el insuperable esplendor de la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando: oh, qué amor, qué maravilloso amor. El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Continúa diciendo: el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Si pudiésemos tener, aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial, nunca más desearíamos morar nuevamente en la tierra. El final de esta historia es victoria. Y apréndanse en esa frase, porque cuando el momento de la tribulación o los momentos de dificultad se pongan muy duros, el final de esta historia es victoria. Y vamos a terminar simplemente recordando esos pasos, porque esta iglesia, ojalá muy pronto, este año, empiece a dar los resultados de esa iglesia apostólica también. Primer paso de la última iglesia: un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús no lo pospongas para mañana, ni para la otra semana, ni para dentro de 15 días, ni como una meta para el 2030 o el 2026. Hoy debe ser el día de tu encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús que lleva un reavivamiento y una reforma. Un reavivamiento y una reforma que nos llevará a una lluvia del Espíritu Santo. Un fuerte pregón que se dará como resultado de la lluvia del Espíritu Santo. Una fuerte oposición como resultado a ese pregón. Y una gran liberación es lo que describe el libro de Apocalipsis. Básicamente hemos hecho un resumen del libro de Apocalipsis en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de la iglesia valdense, en la vida de la iglesia apostólica, y Dios permita en nuestra vida también. Porque el final de esta historia es victoria, y algún día en las nubes de los cielos, junto a Pablo, junto a los valdenses, amigos valdenses que haremos en el cielo, junto a los apóstoles y junto a muchísimas más personas que estuvieron dispuestos a darlo todo por Jesús, estaremos contemplando la gloria de los cielos, que no importa por qué nos toque pasar en esta tierra, el cielo y Jesús y su presencia
son absolutamente incomparables. Así que animémonos a que el 2024 sea un año diferente, pero esa diferencia comienza con un encuentro con Jesús. Quieren ver en su vida desarrollarse todos estos eventos, quieren estar llenos del Espíritu Santo, quieren dar un fuerte pregón, quieren ver esta iglesia llena, quieren ver Durham convertido, quieren ver Canadá entregado en las manos de Dios. Todo comienza con un encuentro con Jesús. Que este sea el año en el que el encuentro con Jesús, si ya comenzó, se intensifique, y si no ha comenzado, que comience ya, para que podamos ser esa generación con ese privilegio inigualable de ser la generación que ve a Jesús volver en las nubes de los cielos. Que juntos un día podamos estar viendo cómo Jesús desciende por segunda vez, que podamos recibirle y que la iglesia de Durham allá en el cielo pueda tener su espacio de encuentro, donde nos veamos y compartamos nuestras experiencias, pero estemos juntos en la patria celestial por siempre, porque un día en la tierra decidimos tener un encuentro con Jesús. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Señor, porque aún hay misericordia y porque la invitación a venir a ti, Señor, está abierta el día de hoy. Tú sabes, Señor, que estamos cargando pecados, estamos cargando problemas, estamos cargando las ocupaciones de la vida diaria, Señor. Y tú nos has venido a encontrarnos contigo para dar un vuelco total a nuestras vidas, Señor, y entregarte nuestras vidas y nuestros corazones a ti. Hay una obra por hacer, hay corazones que necesitan escuchar tu mensaje, hay personas que necesitan y que quieren enamorarse de ti y que te están buscando, Señor, pero hasta que no tengamos ese encuentro contigo, Señor, y hasta que no recibamos ese espíritu y hasta que no nos preparemos para tantas cosas, Señor, seguiremos siendo herramientas imperfectas, Padre, pero tú quieres pulirnos y prepararnos para tu obra perfecta que tú tienes en nosotros. Bendice la iglesia de Durham, Señor, danos un deseo intenso de encontrarnos contigo. Bendice los 10 días de oración que se están haciendo a nivel de la iglesia mundial y que como resultado de esa oración intercesora, Señor, podamos ver muchos más corazones entregados a ti. Quédate con nosotros en este año que comienza, Señor, y que aunque andemos por valle de sombra de muerte, nunca olvidemos, Padre, que es allí donde tú has prometido estar con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, no nos dejes caer en tentación, Padre, líbranos del mal y acompáñanos en el resto de este tu día santo. En tu santo y en el nombre te lo agradecemos todo, Jesús. Amén.